breves momentos nos va a acompañar el profesional José Villarán, que es nuestro especialista en negociación colectiva, para alguna duda o consulta que tengan respecto a la agenda sindical y al proceso de negociación colectiva como tal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña presentación sobre el tránsito a la ley del servicio civil a consecuencia del decreto legislativo 1602, que era uno de los puntos de agenda que el sindicato de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos nos solicitaba, ¿no? Bueno, todo inicia con la visión de la reforma del servicio civil. Una de los objetivos de la visión del país, es decir, aquello a lo que nosotros aspiramos o queremos ser, el objetivo de lo que necesitamos ser como país, es contar con un servicio civil meritocrático. ¿Cómo contamos con un servicio civil meritocrático? Cuando tenemos reglas con meritocracia e idoneidad, es decir, reglas de juego claras, ¿no? Donde ya están establecidos las puntuaciones para los concursos públicos, los tipos de concursos públicos, las etapas de los concursos públicos, las bases de los procesos de selección, entre otros criterios de puntuación y calificación en los procesos, en los concursos públicos, cuando ya está definido cuánto yo voy a percibir como remuneración, cuando ya están definidos mis beneficios sociales, es decir, cuando ya tenemos las reglas de juego estables y claras para participar de un proceso de selección. ¿Cómo ocurre con la reforma del servicio civil? Asimismo, igualdad de oportunidades. ¿Qué queremos decir con igualdad de oportunidades? Es decir, esto pasa por dos aspectos. Uno, la igualdad de oportunidades frente a las reglas de juego que tenemos, es decir, que estas reglas de juego están pensadas en todas las personas y en todos los grupos, tanto etarios, tanto de profesionales y diferentes grupos de servidores civiles que puedan presentarse estos procesos para traslado, para tránsito, o concursos abiertos incluso, ¿no? Y remuneraciones en base a criterios objetivos más beneficios sociales. Es muy bien sabido, y esto sí es una verdad innegable, que muchas veces cuando una autoridad o un titular de una entidad pública inicia inicia funciones y procesos en una entidad pública, contrata, y ya lo hemos visto por notas periodísticas, de manera reiterada en los dominicales, puede contratar a personas, a sus amigos del colegio, con quien juega una pichanga, etcétera, ¿no? Entonces esto debe acabarse, el tarjetazo debe acabarse, los perfiles creados para los amigos, los familiares o las personas cercanas o allegadas deben acabarse. Deben haber unos perfiles que sean estandarizados y que no sean creados con el llamado tarjetazo, ¿no? Entonces, estos perfiles también deben responder a requisitos, a funciones que nosotros vamos a desarrollar en nuestra entidad pública para generar valor público. Y tampoco no vamos a tener perfiles que, por ejemplo, hemos tenido casos de supervisiones, y se lo digo con total franqueza, en los que una secretaria, por ejemplo, de alta dirección percibía 11.000 soles frente a analistas o especialistas que hacían procesos misionales de la entidad que no superaban los 5.000 soles. Entonces, estas situaciones deben acabarse. Son del día a día. Entonces, tenemos que acabar con esta situación. ¿Cómo lo acabamos? Con reglas de juego claras, con remuneraciones de acuerdo a una metodología y que son revisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, con perfiles de puestos claros que no se presten para contratar amigos, familiares, personas allegadas, sino perfiles que se presten para contratar al candidato más idóneo que exista dentro de la entidad. Perfiles que ya también cuentan con una metodología preestablecida, ¿no? Y esto finalmente nos va a llevar a una línea de carrera basada en el mérito y el rendimiento. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener servidores civiles contentos que proveen de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. Entonces, el decreto para la reforma del servicio civil, el decreto legislativo 1602, que promueve dentro de sus principales aspectos, promueve la planificación y ordenamiento como principios básicos de la ley del servicio civil. Es decir, ya no vamos a tener recursos humanos del día a día o recursos humanos que no están planificados. Vamos a contar con instrumentos, cuadro de puestos de la entidad, en donde van a estar regulados las posiciones que necesita la entidad para funcionar bien, que son las de la ley del servicio civil. Asimismo, en otras secciones van a estar las posiciones que tienen otros regímenes laborales. Va a asegurar el tránsito voluntario de los servidores, pero obligatorio para las entidades del Poder Ejecutivo.
Ustedes me dirán, ¿cómo nosotros entendemos que algo puede ser obligatorio para la entidad, pero voluntario para los servidores? Se lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene como ley de creación el decreto legislativo 276, ¿no? Los servidores nombrados o de carrera. También tiene servidores del decreto legislativo 728. También tiene servidores del decreto legislativo 1057 CAS, ¿no? Entre otros. Entonces, esto no quiere decir que esta entidad sea creada bajo el régimen del decreto legislativo CAS o del régimen de la ley de servicio civil. Igual pasa con otras entidades del Estado, ¿no? Entonces, lo que resulta obligatorio para las entidades del Poder Ejecutivo es que sean del régimen de la ley del servicio civil, independientemente de que puedan tener servidores 276, 728, CAS, entre otros regímenes especiales. Pueden tenerlo, eso sí, nos queda claro, pero su régimen laboral único va a ser el de la ley del servicio civil. ¿Cómo yo sé que va a ser de la ley del servicio civil? Porque vamos a tener un cuadro de puestos de la entidad y un manual de perfiles de puesto. Estos dos instrumentos de gestión que constituyen las reglas de juego clara y las garantías de que las personas que se van a vincular bajo este régimen laboral van a cumplir los requisitos, van a desarrollar estas funciones, van a tener esta remuneración previamente revisada por una metodología del MEF. ¿No? Ahora, ya terminé la fase 1, ya tengo estos dos instrumentos de gestión, mi entidad obligatoriamente de la ley del servicio civil. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los demás servidores? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, el tránsito es voluntario, señores. A ningún servidor se le va a despedir, a ningún servidor se le va a obligar a postular, a ningún servidor se le va a decir que para que postulen a la ley de servicio civil previamente tengan que renunciar. No, esto no es verdad. El tránsito va a ser netamente voluntario. Si yo deseo pasar a la ley del servicio civil en mi mismo puesto o en otro puesto con otros requisitos dentro de mi entidad, yo puedo postular a los concursos para el traslado, que pueden ser cerrados a la entidad y cerrados para el Estado, ¿no? Asimismo, el decreto legislativo 1602 destraba el proceso de tránsito, es decir, establece plazos más cortos, reglas de simplificación administrativa, algunos requisitos que antes se pedían ahora ya nos están pidiendo para poder hacer una modificación normativa que agilice el proceso de tránsito. Entonces, en esa lógica, vamos a contar con reglas claras para el acceso al servicio civil, y es lo que yo les mostraba. Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual? Existe direccionamiento en la definición de perfiles de puestos. Obviamente, hemos nosotros advertido que existen puestos o cargos direccionados en el Estado peruano. Esa es una verdad que tenemos que aceptar y no podemos ser ajenos o hacernos de la vista gorda frente a ello, ya que existen puestos creados a discrecionalidad, posiciones con remuneraciones altas, que no en las que no existe coherencia con las funciones, requisitos y experiencia laboral mínima exigida, e incoherencias entre los puestos y las funciones reales. Ahora, ¿qué criterios tenemos para crear los puestos, los perfiles de puestos y las remuneraciones? Coherencia, consistencia y pertinencia. Estos tres principios van a primar tanto en la elaboración del perfil de puestos como en la determinación de la remuneración o valorización de este puesto. ¿Qué nos garantiza esto? Los dos documentos que yo ya les señalaba. El manual de puestos tipo, que es un instrumento de gestión en donde van a estar todos los puestos con sus funciones y requisitos de la entidad, y la obligatoriedad para que todas las entidades públicas, previo a la aprobación del manual de puestos tipos, cuenten con la opinión técnica de servir, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos acceso al servicio público con criterios objetivos e instrumentos de gestión ya predeterminados. Y en buena cuenta, este es el proceso de tránsito al régimen del servicio civil del cual yo les hablaba. La fase 1, que es obligatoria para las entidades públicas, en las cuales se van a hacer 3 etapas. El análisis situacional respecto de los recursos humanos, la estructura de recursos humanos para el régimen del servicio civil y la valorización de puestos. Entonces, ¿esto en qué va a concluir? En el cuadro de puestos de la entidad. Es decir, el instrumento donde se encuentran todos los puestos y los regímenes laborales con los que cuenta la entidad. En la sección A, predominantemente van a estar los puestos de la ley del servicio civil. Ahora, ¿qué pasa cuando la entidad ya tiene el cuadro de perfil de puestos? Entonces, pasamos a la fase 2.
¿Cuál es la fase 2? El tránsito de servidores públicos, el cual es voluntario. Les repito, ahí en este momento se van a dar las designaciones de los puestos de confianza, los concursos públicos de mérito bajo la ley del servicio civil. ¿Cuáles son los principios fundamentales para su implementación? Y ya les comentaba, priorización, simplificación administrativa y enfoque en los servidores. Entonces, hemos estado viendo que se ha estado informando o circulando información sobre el decreto legislativo y el tránsito a la ley del servicio civil, ¿no? Por ejemplo, si ingreso al régimen, ¿voy a pedir mi estabilidad? No. Si soy un trabajador de los decretos legislativos 276, 728 y CAS, que voluntariamente decido transitar al régimen del servicio civil, es decir, paso un concurso público, quiero de inmediato la condición de indeterminado. No tenemos periodo de prueba. Eso siempre y cuando ocurren en los concursos públicos de mérito para el traslado, porque en los abiertos sí hay periodo de prueba. O sea, en los abiertos son aquellos concursos que van a salir para todas las personas de todas las, a cualquier ciudadano común. También se han priorizado establecer concursos públicos de méritos para personas que trabajan en el Estado o han tenido algún vínculo laboral con el Estado, ¿no? Que esos son concursos de público de méritos cerrados a la entidad, que son aquellos para personas con vínculo vigente, y concursos cerrados para el Estado, que son aquellos dirigidos a todos los servidores públicos que cuenten con vínculo vigente o tengan el mismo a partir de una determinada fecha, que es la emisión del reglamento de la Ley de Servicio Civil. Repito, no pasan por periodo de prueba. Ahora, no están obligados a renunciar para postular. Ahora, para el cálculo de vacaciones, gratificaciones y CTS, cuando uno pasa la Ley del Servicio Civil, a partir de esa fecha, todo cálculo para vacaciones, gratificaciones y CTS va a ser por día. No me van a exigir tener determinado tiempo para calcular estos beneficios. Asimismo, voy a recibir CTS, que es un beneficio que los servidores del decreto legislativo 276 no tienen. Y también van a existir acumulando años de servicio como experiencia profesional. Obviamente, si tengo un régimen laboral, voy a iniciar la acumulación de años de servicios como experiencia profesional. Ahora, respecto a los procesos de selección, estas etapas que son bases en los procesos de selección, por ejemplo, preparatoria, convocatoria, reclutamiento, evaluación y finalmente selección, actualmente existen prácticas que vulneran los principios de la Ley de Servicio Civil o los principios de acceso al servicio civil. Obviamente que sí. Y eso es algo que debemos enfrentar. Existen convocatorias de puestos sin presupuesto. Los perfiles de puesto a veces, no en todos los casos, son hechos a medida. No existe discrecionalidad en los perfiles de puesto. No existe claridad para la convocatoria y postulación. Hay algunas convocatorias que incluso no se publican en Talento Perú. Hay un tiempo de difusión reducido o extremadamente amplio. No está regulado este tiempo de difusión en las convocatorias. El reclutamiento, existen criterios propios que la entidad toma como válidos para la evaluación de requisitos. Esto ya no va a suceder con la Ley de Servicio Civil. Y también existe discrecionalidad en los criterios de evaluación. Si transito la Ley de Servicio Civil, ¿qué me va a garantizar este concurso? Buenas prácticas aplicadas en el sector público. O sea, todo lo que hemos visto que ha estado ocurriendo o viene ocurriendo ya no va a ocurrir, porque los puestos van a responder a instrumentos de gestión, el manual de puestos tipo, ¿no? A la metodología de la directiva de perfiles de puesto, ¿no? Vamos a contar con códigos presupuestales activos, es decir, todos los puestos van a tener el presupuesto y establecimiento previo de los perfiles a convocar. Asimismo, vamos a tener mecanismos de abstención claros respecto a postulantes que podamos conocer o nos genere algún vínculo de abstención según la Ley del Procedimiento Administrativo General, la LPAG. Asimismo, van a haber herramientas y directivas estandarizadas de servir y veedurías a cargo del oficial de integridad. Ya, o sea, van a existir veedurías en todos estos procesos públicos de méritos en caso sean solicitados. Asimismo, vamos a tener transparencia en la publicación de resultados. Ya no va a haber un plazo
mínimo para vinculación, va a haber un máximo de 31 días calendarios. Esto es para concurso de público de méritos abiertos, para los cerrados rigen otros plazos, y van a haber mecanismos de impugnación claros, que son reconsideración, apelación, y asimismo se van a establecer mecanismos de absolución de consultas a las bases del proceso o al propio concurso público. ¿Qué tipos de procesos vamos a tener? Estos son los 3 tipos de concursos públicos de méritos con la ley del servicio civil. Abierto, que están dirigidos a todos los ciudadanos que cumplan con el requisito del perfil de puesto. Transversal, que son los procesos de progresión en la carrera. Es decir, se accede a un puesto distinto en la propia entidad o una entidad diferente y solamente está dirigido a servidores civiles de carrera, de la ley del servicio civil. Y concursos públicos de méritos para el traslado. En esto nos vamos a enfocar en esta fase 2 del tránsito de servidores, que son concursos cerrados al Estado con vínculo vigente a partir del 4 de julio del 2013 con alguna entidad del Estado, y cerrados a la entidad con vínculo dirigido a servidores con vínculo vigente. Estos concursos públicos de mérito para el traslado que nos van a permitir un enfoque meritocrático, va a haber fin del tarjetazo, van a ser orientados a la retención y progresión del talento, ya que están dirigidos a servidores públicos, y son concursos simplificados. En este tipo de concurso no hay periodo de prueba, porque se entiende que ya todos los servidores públicos pasaron por este proceso y esta curva de aprendizaje. Esto va a garantizar que todos en automático sean indeterminados, ¿no?, en este concurso público para el traslado. Ahora, el tránsito de los servidores al régimen del servicio civil es obligatorio, no es obligatorio, es voluntario, y esto hay que repetir hasta la saciedad. Quienes no opten por transitar van a mantener sus derechos y estabilidad laboral de forma íntegra. Ningún servidor va a ser despedido a causa de la reforma, y no existe normativa de servir que permita realizar despidos masivos o arbitrarios. Esto no va a existir en el tránsito a la ley del servicio civil. Finalmente, ¿qué garantías tenemos dentro de los concursos públicos de méritos? Las bases del concurso van a utilizar un modelo estandarizado emitido por Servir a través de una directiva en la cual estamos trabajando. Se va a emitir en estos días. Van a establecerse criterios de calificación en las bases preestablecidos, y previos a la emisión del concurso, ninguna entidad va a tener un margen de discrecionalidad que permita realizar una errónea o incorrecta evaluación o algún tipo de evaluación o asignación de puntaje que pueda beneficiar a alguien. Eso se acabó. Va a haber vedurías en los concursos públicos de méritos a cargo de Servir y del oficial de integridad según corresponda. Va a existir una plataforma en la que cualquier ciudadano va a poder pedir por transparencia las etapas de los procesos o de los concursos públicos de méritos que se han realizado, que se llama Talento Perú 2.0, y también tenemos como garantía la fiscalización posterior de la documentación en la que se accedió para el perfil de puesto. Asimismo, tenemos como última garantía las acciones de supervisión a cargo de Servir y los requisitos en última instancia a cargo del Tribunal de Servicio Civil, que son impugnación y reconsideración. Entonces, esto es en buena cuenta las garantías que tenemos para los concursos públicos de méritos en la ley del servicio civil. Es una respuesta, es un marco general previo para poder ya abordar este espacio de conversación que nosotros tenemos. ¿Cómo se va a implementar el decreto legislativo 1602, es decir, el tránsito a la ley del servicio civil en las entidades públicas? Para el caso de SUNAR específicamente, que es una entidad del Poder Ejecutivo, se va a establecer los instrumentos de gestión, que es el cuadro de puestos de la entidad, el cual ya se los presentamos inicialmente en la fase 1. Esta es la ruta del tránsito de la ley del servicio civil, ¿no? Lo que es obligatorio para que haga la entidad, va a tener que hacer un análisis situacional respecto a los recursos humanos. Luego de este análisis situacional a los recursos humanos, en los cuales va a contar con la asistencia técnica de Servir, va a establecer una estructura de recursos humanos para el régimen del servicio civil.
Finalmente va a tener que realizarse una valorización de puestos con el Ministerio de Economía y Finanzas. La escala remunerativa que correspondería a los trabajadores de las entidades públicas es aprobada por la entidad previa conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas. A través del decreto de urgencia 044-2021, si mal no recuerdo, toda competencia en materia de ingresos y remuneraciones de los trabajadores o servidores públicos es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Entonces, podríamos crear un espacio articulado para poder atender en manera conjunta esta consulta respecto a la escala remunerativa que correspondería a los trabajadores de SUNAT. Desde Servir no podemos nosotros tener un rol que está encomendado a esta Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, ¿no? Es decir, establecer la escala remunerativa. Esto se va a establecer previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, dicho esto, ya podemos tener un espacio abierto para tener las consultas o dudas que podamos absolverles en este espacio de colaboración y conversación que tenemos con el Sindicato de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, Silvana, y ya podemos iniciar a contestar las preguntas asociadas al proceso de tránsito. Muchas gracias, Gianmarco, por la exposición. A continuación, tal como lo comentó Gianmarco, vamos a dar inicio a las consultas que hayan surgido sobre el tema que se acaba de exponer, con la finalidad de que puedan ser absueltos por nuestro expositor. Para ello, vamos a tener un espacio, por lo cual quisiéramos saber cuáles son sus consultas para que puedan ser absueltas. Aquí tenemos una consulta que nos escribió Juan Daniel Vázquez Malpica, que nos indica lo siguiente. ¿Quién genera la desigualdad en el empleo público? ¿Cómo cree que el decreto legislativo 1602 soluciona el problema de desigualdad si parte de un trato discriminatorio al priorizar la aprobación del CPE y el MPP con el personal de confianza y de dirección? Hola, Silvana, muchas gracias por la pregunta. Juan Daniel Vázquez. Bueno, la desigualdad en el empleo público en realidad no es un problema de hoy, es un problema público que enfrentamos desde hace muchos años, ¿no? Y esta desigualdad se genera tanto por la voluntad política de no tener un régimen único del servicio civil para los trabajadores, también se genera por las autoridades o los titulares de las entidades que no tienen una adecuada planificación de los recursos humanos, y también, y hacemos un mea culpa, debido a situaciones que no han permitido tener un rol rector firme en materia de recursos humanos, ¿no? Sobre todo en temas de planificación y políticas en recursos humanos. Entonces, esto va a generar situaciones de desigualdad en el empleo público, ¿no? Lo que nos orienta la ley del servicio civil es tener perfiles de puestos idóneos, con reglas claras y en donde ya sabemos a qué responde nuestra remuneración y los requisitos que piden en ellos, ¿no? Ahora, respecto a la aprobación del CPE y el MPP con personal de confianza y dirección, o sea, el CPE y el MPP no se va a aprobar solamente con el personal de confianza y dirección. Han existido situaciones, o podrán existir situaciones muy particulares, ¿no? Pero el CPE y el MPP se va a aprobar con la totalidad de puestos de la ley del servicio civil, que va a ser objeto del análisis situacional respecto a los recursos humanos y la estructura de recursos humanos para el régimen del servicio civil que hacemos en la fase 1, que son las etapas 1 y 2. Entonces, nuestro CPE va a contener este listado de puestos o de posiciones, perfiles de puestos, de tránsito a la ley del servicio civil. Asimismo, y le repito nuevamente, en el CPE existen otras secciones en donde se van a considerar también los otros regímenes laborales de los cuales dispone la entidad. Perfecto, Jan. Tenemos otra pregunta antes de proseguir con el señor Juan Daniel Vázquez. Él nos pregunta lo siguiente.
¿Cómo queda el reglamento de compensaciones aprobado por el Decreto Supremo 138-2014 TCM respecto a las compensaciones en el Estado? Sí, Gianmarco, ¿escuchaste la pregunta? Hola, gracias, Silvana. Este decreto supremo es el que está regulando actualmente las compensaciones en el Estado en el tema de la ley del servicio civil únicamente, ¿no? Y se va a mantener vigente hasta que el MF actualice esta directiva o dicte otras disposiciones que regulen la valorización de los puestos y compensaciones exclusivamente en la ley del servicio civil. Perfecto. Continuamos con las consultas de aquí del chat, ¿ya? Y luego le damos el pase al señor Juan Daniel Vázquez. Nos consulta el señor César Herrera. Buenos días. ¿Cuál sería el trato y el futuro de los trabajadores que están próximos a jubilarse? Bueno, definitivamente los trabajadores que están próximos a jubilarse de optar por el régimen del servicio civil van a recibir sus beneficios sociales de acuerdo a su régimen laboral aplicable y luego se va a iniciar un nuevo cómputo de los beneficios de la ley del servicio civil. En caso no opten por el traslado a la ley del servicio civil, los trabajadores que están futuros a jubilarse o que se jubilan en el más breve plazo, van a continuar percibiendo los beneficios, remuneraciones y demás situaciones que les permiten sus compensaciones de manera íntegra, y su liquidación también va a ser de acuerdo al régimen laboral que ellos tienen, ¿no? O sea, no va a haber ningún tipo de discriminación o afectación a los derechos de los trabajadores que están próximos a jubilarse. Perfecto, Gianmarco. Tenemos aquí otra consulta de Teresa Álvarez que nos indica lo siguiente. Doctor Gianmarco, si bien sí, manifiesta que el tránsito a la ley servir es voluntaria, sin embargo, el literal E del artículo 22, así como el literal I y J del artículo 49, considera como personal desaprobado a aquel que no participe en un proceso de evaluación y por causa relativa a la capacidad del servidor en caso de desaprobación. Esto ya no tiene que ver con ley del servicio civil exclusivamente. Es un tema que ya tiene que ver con gestión del rendimiento. ¿Qué es gestión del rendimiento? Gestión del rendimiento es una evaluación sobre las metas consensuadas que hace el jefe inmediato o el empleador con el trabajador. Es decir, por ejemplo, yo soy analista de recursos humanos. Es un ejemplo. ¿Cuáles son mis metas? Entonces, mis metas pueden ser emitir planillas de pagos según el cronograma establecido por el Banco de la Nación, realizar procesos de selección de acuerdo a la normatividad vigente y según los cronogramas establecidos, entre otros. Si yo estoy conforme con las metas de mi puesto, firmo mi formato de gestión del rendimiento. Y a partir de esta manera se van a poder medir los avances de las metas asociadas a mi puesto. Entonces, si yo no llegara a juicio de mi empleador o de mi jefe inmediato a cumplir estas metas, yo tengo un mecanismo de apelar ante el comité, porque va a haber un comité en donde va a estar un representante de los trabajadores y va a ser muy importante que este representante de los trabajadores sea elegido de manera democrática y siempre pensando en que esta persona va a defender los derechos de los trabajadores. Si yo no estoy conforme con mi evaluación, puedo apelar y este comité va a decidir si es que la evaluación se realizó de manera correcta, siguiendo los principios de gestión del rendimiento o no. Ya. Asimismo, comentarles que la gestión del rendimiento o la implementación de la gestión del rendimiento es una norma o una situación de largo aliento. Tanto como la implementación de la ley del servicio civil es muy similar a la implementación de la gestión del rendimiento de la fecha. O sea, no pensemos que es un proceso que vamos a afrontar el próximo mes, este año o el siguiente año. Es un proceso que se va a dar con gradualidad y con las pautas y directivas que la Autoridad Nacional del Servicio Civil está emitiendo para tal efecto y en las que nos encontramos trabajando. Ya, entonces, no temamos a la gestión del rendimiento, no es una evaluación, es una herramienta que nos va a permitir, uno, fijar metas,
muchos de nosotros, y lo digo con total franqueza, en alguna entidad en la que hemos estado nos hemos quejado porque no se ha valorado nuestro trabajo, no se ha reconocido nuestras funciones. Entonces, con gestión del rendimiento lo que se va a hacer es cuantificar las funciones que yo hago y las metas que me propongo para mi puesto, ¿no? Y en base a eso voy a tener un seguimiento y en caso se considere no lo esté cumpliendo, se me va a capacitar, ¿no? Pero de ningún modo se busca desvincular a las personas o a los trabajadores con gestión del rendimiento. Asimismo, la implementación de la gestión del rendimiento, y esto es algo que debemos saber, es un proceso de larga data y que requiere también emisión de normativa por parte del ente rector, ¿no? Para regular adecuadamente una directiva o una gestión del rendimiento de los trabajadores. Los criterios que se evaluarán, quién lo definirá, qué puestos están sujetos a condición a gestión del rendimiento, entre otros, que es una pregunta que nos hace la señora Rocío Vilches Palomo, van a ser definidas en este desarrollo normativo a través de directivas o de lineamientos que Servir va a emitir oportunamente, ¿no? Perfecto, Gianmarco. Aquí tenemos otra consulta del señor Samuel López, que nos pregunta si los trabajadores que opten por mantenerse en el régimen 728 vamos a perder nuestro derecho a la negociación colectiva o aún vamos a poder negociar colectivamente. La negociación colectiva en realidad es un derecho constitucional que está reconocido a nivel internacional y a nivel nacional en la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, los derechos de negociación colectiva o de agenda sindical no se pueden perder por el tránsito a un régimen laboral, ¿no? Me entiendo, los derechos para negociar, para poder sentarte con tu empleador y poder tener una agenda sindical, ¿no? En tanto tengamos la ley que regula la negociación colectiva en el sector público y su reglamento, esto va a ser posible. No es una situación que vamos a transitar a la ley de servicio civil y vamos a perder la oportunidad de negociar o vamos a perder la negociación colectiva. No, esto no es así. No. Gracias, Jan, por la respuesta. Aquí tenemos una consulta también de Freddy Delgado. Nos pregunta, buenos días. Para acceder a igualdad de condiciones, las plazas están todas ocupadas. ¿Van a crearse más plazas a pesar de las restricciones presupuestarias? ¿Los beneficios ganados por negociaciones colectivas van a perderse? Aparte del plazo indeterminado que contamos, los 728, ¿qué otros beneficios ganamos o cuáles perdemos? Se debe de tener en cuenta que los beneficios ganados son irrenunciables. La norma señala que el pase es voluntario, pero con esta nueva norma prácticamente es obligatorio. Ya, a ver, los beneficios cuando nosotros tenemos un régimen laboral, sea 276, 728 o 1057, que son los llamados CAS, y perdonen la redundancia, solamente tenemos un régimen laboral. Entonces, no podemos tener otro régimen laboral, por ejemplo, de la ley de servicio civil, y continuar percibiendo aquellos beneficios ganados por negociación colectiva de un anterior régimen laboral, porque eso es doble percepción. Entonces, tengamos en claro esto. Si nosotros tenemos un régimen y pasamos a pertenecer a otro régimen, pasamos a recibir toda nuestra compensación por tiempo de servicios y beneficios sociales que derivan de este régimen laboral inicial y luego pasamos a iniciar un nuevo régimen laboral con todos los beneficios económicos y beneficios sociales que este régimen laboral representa. Ya. Asimismo, respecto a los planes de seguros médicos, familiares u otros de naturaleza análoga que estén percibiendo los trabajadores, estos no serán objetos de pérdida, ¿no? Esta es la única sección. Los planes de seguros médicos o familiares u otros de naturaleza análoga que estén percibiendo los servidores de los regímenes 728, 1057 o 106, al pasar al régimen de servicio civil, van a continuar percibiéndolos. Ahora, Samuel Martín López Guerra nos pregunta, y también pasando a la pregunta anterior sobre gestión del rendimiento. La gestión del rendimiento en realidad es de aplicación para todos los regímenes laborales. Eso sí que quede claro. No solamente no es una novedad de la ley de servicio civil.
Siempre se ha dado y como les decía, su aplicación es progresiva, no es automática, no es que de aquí mañana me planteen metas en las que yo no estoy de acuerdo, luego me jalen o yo no quiera llevar gestión del rendimiento, me desaprueben y me desvinculen. No. Para eso necesitamos desarrollo normativo en el que se está trabajando. Para eso necesitamos sensibilizar a los trabajadores públicos también respecto a las bondades y beneficios que supone la gestión del rendimiento. Y es de aplicación para todos los regímenes, no solamente es para los que pasaron a la ley del servicio civil o los que son 728, los que son 276, no, no es una norma creada para un nicho de servidores, sino para todos los servidores, porque la gestión del rendimiento debe y es aplicable a todos los servidores públicos por igual. Aquí también tenemos, bueno, más que una consulta, una sugerencia, ¿no? De Rocío Vilches, que nos consulta, ¿no? Que deberíamos gestionar una reunión igual con el personal del MEF para que se esclarezcan los temas de remuneración que se tendrán. Ya que si el MEF dice que no hay plata para tener sueldos que sean equitativos con las funciones que realiza el trabajador, significará que no nos estarían obligando a renunciar, significaría que nos estarían obligando a renunciar por bajos sueldos. Bueno, respecto a las coordinaciones con el MEF, les comento que hace poco se ha incorporado una nueva directora de Dirección de Gestión Fiscal General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, sí podríamos sostener algunas coordinaciones con el MEF para que de manera conjunta podamos absolver las dudas o en todo caso, todo lo relacionado a ingresos de personal pueda ser absuelto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí podríamos gestionarlo a la interna junto con Joan para poder tener esta reunión de hoy. Ahora, asimismo, dejar de nuevo en claro que las remuneraciones están sujetas a una metodología. No es que no tenga presupuesto o no tenga recursos para pagarle esta posición y yo le baje la remuneración. Eso no va a suceder. Las remuneraciones están pensadas realizarse en base a una metodología. Entonces, esta metodología ya está aprobada por el MEF y va a ser dispuesta en coordinación con la entidad pública, ¿no? Entonces, lo que sí les sugiero es que tengamos o agendemos esta reunión con un MEF pronto para que ellos les puedan explicar la metodología, el tema de los ingresos, cuánto es lo que posiblemente pueden percibir los servidores públicos de manera aproximada u otros aspectos asociados a esta norma de tránsito a la ley del servicio civil. Gracias, Jan. Justamente aquí tenemos otra pregunta de Johan Holgado que nos indica si las causales de desvinculación de la ley Servir pueden aplicarse a los otros regímenes. Respecto a esta pregunta, o sea, entendemos que cada régimen laboral tiene sus propias normas, ¿no? Y que las causales de desvinculación ya están previstas normativamente. Sin embargo, existen normas que son de obligatorio cumplimiento y aplicación para todos los regímenes laborales. Y debemos entender también esta situación. Si es que existe una norma que me establece una causal de desvinculación que es aplicable a todos, tendremos que respetarla. Pero en prima facie, o sea, inicialmente, las causales de desvinculación inicialmente solamente son aplicadas a cada régimen laboral. Ahora, si es por el tema de la causal de desvinculación que supone la gestión del rendimiento, existe un informe técnico vinculante que desarrolla esta metodología y esta casuística que podemos revisar y que también ha sido materia de la presente reunión. Perfecto, ya. Finalmente tenemos, bueno, el señor Juan Daniel Vázquez tiene la mano levantada. Señor Juan. Sí, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, para agradecer, bueno, la presentación, dos cuestiones puntuales, ¿no? Sobre el tema de la gestión del rendimiento y el informe vinculante de Servir, nosotros como federación, como representantes de los trabajadores, entendemos que ese informe es írrito porque básicamente contraría lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad del régimen CAS en el fundamento 23, que básicamente, cito, ¿no? El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a los regulados por los decretos legislativos 276 y 728, luego los detalla.
los cuales contienen la legislación marco aplicable tanto al sector público como al sector privado respectivamente. El acceso, características, derechos y obligaciones, finalización de la relación laboral, etcétera, están regulados en cada caso de manera específica y expresa, lo que a su vez ha dado lugar a que los mecanismos de protección de tales regímenes sean diferentes y específicos, como de alguna manera lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el caso Bailón. Entonces, para nosotros está claro de que más allá de que Servir ha cambiado un criterio interpretativo, porque el criterio no era el mismo, lo han cambiado, es más, en el informe técnico han hecho todo un esfuerzo de argumentación para poder decir que la causal de desvinculación por desaprobación por bajo rendimiento, por desaprobación de la gestión del rendimiento, se aplica a todos los regímenes laborales, ¿no? Entonces nosotros en ese caso creímos que más allá de que Servir haya asumido una competencia, su competencia no puede ir contrario tanto a la ley como a la Constitución misma, y en este caso en particular a lo que ya ha señalado el propio Tribunal Constitucional, ¿no? En lo que respecta, y creo que es un punto central de todos los trabajadores, yo discrepo con lo que han manifestado de que los beneficios se extinguen por una doble percepción, ¿no? Yo considero que básicamente si tú postulas, tienes que renunciar al régimen anterior y dejas de pertenecer al régimen anterior. Si los beneficios de una negociación colectiva son previos, si son solo para un régimen específico, en este caso 728, en el caso de nosotros somos sindicato de 728, obviamente si tú ya no perteneces al régimen, ya no te corresponden los beneficios de ese régimen, porque tú voluntariamente renunciaste y pasaste al nuevo régimen. Entonces es un acto, entre comillas, es una renuncia voluntaria, ¿no? A los beneficios de la negociación colectiva, porque tú al renuncias a todos los beneficios de la negociación colectiva del régimen 728. Ahora, no es un caso que sea muy sencillo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ahorita no hay muy pocas entidades que tienen trabajadores del régimen laboral Servir, pero podría ser el caso de que hayan entidades que tienen sindicatos mixtos, que incluyan trabajadores del régimen Servir en este momento, ¿no? Y si renuncias y te pasas al nuevo régimen, que sería el Estado, lo que buscaría la reforma, obviamente si el sindicato negoció incluyendo era un sindicato mixto que incluía trabajadores del régimen Servir, entendería que el beneficio no se pierde, ¿no? Porque estamos hablando de una situación completamente distinta, que no ha sucedido porque no hay muchos sindicatos mixtos que incluyan trabajadores Servir, porque el número de trabajadores con el régimen Servir a nivel nacional, según los proyectos que han presentado incluso para el 1602, creo que son más o menos 1,000 trabajadores a nivel nacional, ¿no? Entonces no hay un número significativo de trabajadores en las distintas entidades como para establecerlo. Yo creo que en ese caso en particular habría que ver el momento, ¿no?, en el que se da. ¿Y por qué traía a colación esto del régimen, de los beneficios de la negociación colectiva de anteriores al paso o al nuevo régimen laboral? Porque finalmente, ¿qué es lo que nos interesa a los trabajadores, como lo han podido denotar de las preguntas? Es cuánto ofrece el Estado en un nuevo régimen laboral. Yo le hacía mención al reglamento de compensaciones porque el reglamento de compensaciones tiene unas tablas donde están los montos o los rangos de remuneraciones, en este caso para organismos públicos técnicos especializados, que no tienen rectoría de sistemas administrativos, y esos rangos son 4 rangos, cada uno tiene 2 categorías, y básicamente lo que queríamos saber, y por eso creo que se ha formulado la pregunta, es, ¿ese rango sigue vigente? Porque ahora se mencionó que ha salido una norma posterior, que ahora tiene que intervenir la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, conjuntamente con el MEF, y ¿cómo queda esa? Porque nosotros hemos hecho una estimación con esa tabla, y obviamente lo que nos podrían ofrecer a los que somos 728 de nuestras remuneraciones actuales, con lo que podríamos ganar, no hay forma que nosotros podamos acceder o siquiera habernos tentado a postular, ¿no? Entonces, y también esto trae a colación porque también en la exposición de motivos del decreto legislativo 1450, que modificó también las disposiciones transitorias de la ley Servir, justamente las mismas que se han modificado recientemente, en esa misma exposición de motivos también se dijo
que justamente el problema central para que no camine la reforma es falta de presupuesto. Y creo que todos, y acá ya lo han dicho, ¿no? El MEF no asigna presupuesto. Por eso que yo hice la primera pregunta. ¿Quién origina el problema en el empleo público? O sea, porque el trabajador va y se presenta, o lo contratan por último, ¿no? Como bien dicen, se busca una carrera meritocrática, todo, pero ¿quién genera el problema? Lo dijo Servir cuando en la exposición de motivos de la 30.057 lo dijo. Se cerró el régimen de carrera pública durante 20 años. Y sigue cerrado, ya son más de 30. Y no se abre. Y con eso que están haciendo con el 1602, lo que se dice es que van a pasar, el cuadro de puestos de la entidad puede ser completo, pero no necesariamente tiene la aprobación del MEF, porque el MEF solo tiene 5 días para dar un informe, 5 días naturales nada más, ¿no? Y si no da el informe, continúas con el proceso pero no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo nos garantizan a nosotros como trabajadores del Estado de que esta reforma va a funcionar si yo, de la revisión de todos los proyectos, el problema central siempre en el empleo público siempre ha sido presupuesto? Más pareciera que esta reforma busca justamente que ya los trabajadores, porque con el 1602 ya no se puede contratar trabajadores CAS, ya no se podía contratar trabajadores 728 o 276, y lo único que están haciendo es modificar la reforma para cerrar los regímenes, ya no poder contratar gente, y en los lineamientos, si no me equivoco, han dicho que es el MEF o es Servir el que va a determinar la priorización de los puestos que se van a salir a concurso. O sea, no es que se van a aprobar, por ejemplo, ¿no? Y esa es la preocupación de todos. En términos sencillos, en registros públicos somos más o menos 4.000 trabajadores a nivel nacional. ¿Qué pasa si el cuadro de puesto de la entidad determina que solo son 3.000? ¿Qué pasa con los 1.000? ¿Qué pasa? Claro, si son más, no hay problema, pero si son menos, y ahorita somos más de 4.000, ¿qué pasaría con los que quedarían, entre comillas, sobrando, ¿no? Esa es la preocupación de fondo, ¿no? Yo espero puedan absolver estas dudas, estas inquietudes, porque nosotros como dirigentes son inquietudes que nos trasladan nuestros compañeros. Nosotros representamos casi a 1.000 trabajadores a nivel nacional, entonces hay que tener una posición clara al respecto, ¿no? Y nuestra asamblea ha decidido recurrir justamente a Servir, más allá de que podamos tener interpretaciones distintas de la norma, porque creemos que es el organismo técnico que puede darnos algunas luces para poder entender lo que se quiere hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la intervención. Quisiera indicar que el artículo 5 del DL 1602 en ningún extremo prohíbe la contratación de personal de algún régimen laboral. Lo que hace es que prohíbe la contratación a plazo indeterminado. Sí pueden contratarse CAS de manera transitoria o de manera temporal según los criterios desarrollados en el informe técnico vinculante de Servir, claro que sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces, por ahora, las entidades del Poder Ejecutivo sí se les ha proscrito la posibilidad de contratar personal a plazo indeterminado, pero pueden hacer la contratación de personal a plazo transitorio, no para labores transitorias que se puedan presentar. Entonces, respecto a la situación de la valorización de los puestos, que es objeto en gran parte de medida de esta conversación, cabe indicar que todas las entidades públicas tenemos competencias. Por ejemplo, en el tema registral, SUNAT o registros públicos, tema tributario, SUNAT, ¿no? Entonces, algo similar ocurre ahora en empleo público. Nosotros, como Autoridad Nacional del Servicio Civil y como ente rector de recursos humanos, también contamos con entidades que integran el sistema administrativo de recursos humanos según lo establece la norma de creación de Servir, ¿no? Entonces, una de ellas es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la tercera disposición complementaria transitoria modificada por el Decreto Legislativo 1602, esta disposición complementaria transitoria de la Ley 30.057 establece que las etapas del proceso de implementación son desarrolladas mediante lineamientos aprobados por Servir. Estos lineamientos se están dando paulatinamente. Actualmente se ha aprobado la guía de perfiles de puestos,
también una guía, perdón, la directiva de perfiles de puesto, directiva para aprobar el CPE, entre otros. Próximamente estamos aprobando una directiva que rige los procesos de selección y contratación directa. Entonces, para el tema de valorización de puestos, no podemos adelantarnos a emitir una opinión porque este tema está ahora siendo discutido en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para evaluar si modifican este reglamento de compensaciones, si generan uno nuevo o si dictan lineamientos que los van a desarrollar. Entonces, lo que tenemos ahora son supuestos, no son hechos o situaciones concretas o claras. Una vez que este marco normativo esté completo, que esperamos que sea en este mes o en las próximas semanas, ya vamos a poder sentarnos a discutir respecto a si conviene o no la valorización de puestos a los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Porque este es un marco normativo que corresponde que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolle, y mal haría yo en trasladarles una respuesta que aún no está aprobada o que está en discusión en ese ámbito. Lo que sí podemos señalar o establecer es las garantías del proceso de tránsito a la ley del servicio civil, los instrumentos de gestión y las normas claras de las cuales ya estamos contando y trabajando desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Eso sí podemos garantizar y podemos señalar y podemos aclarar las dudas respecto a eso. Pero respecto a la valorización de puestos, esto sí tendríamos que hacerlo en coordinación con el MEF. Y como ya les dije anteriormente, con Joan podríamos tener un espacio con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la nueva directora general de la Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos para que pueda absolver estas dudas y darnos ideas claras de el panorama o el contexto en materia de valorización de puestos que estamos atravesando. ¿Sí? Joan creo que está levantando la mano. Sí, gracias, doctor. Para comentarle, en nuestra entidad ya el área de recursos humanos de sede central ha oficiado a cada zonal que elaboren los cuadros de puestos de la entidad. Si bien es cierto, ya estaríamos pues en la fase 1, que es el tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil, que es obligatorio. Y dentro de los fundamentos que ponen en este oficio, expresamente señala que se elaboren los cuadros de puesto de la entidad bajo el presupuesto que actualmente tienen todas las zonales. Entonces, si esto es así, considero que dificulta la elaboración de cuadros de puestos de la entidad si no sabemos cómo se va a valorizar cada puesto. Entonces, el trabajo que está realizando nuestra entidad respecto a la elaboración de los cuadros de puestos de la entidad, o sea, no sería una información todavía confiable, porque tenemos que esperar, como usted bien ha dicho, que el MEF actualice esa tabla de compensaciones. Claro, o sea, lo que estamos esperando, el panorama que estamos esperando son los lineamientos que puede emitir el MEF, ratificando, modificando o actualizando esta tabla de compensaciones. Entonces, en la etapa 3, en donde ya se establece la valorización de puestos, entiendo que ahora estamos en etapa 1 y 2. Entonces, previo a aprobar el cuadro de puestos de la entidad, ya vamos a tener que pasar por la etapa 3, que es la de valorización de puestos, y donde el MEF va a tener que emitir opinión respecto a la metodología empleada para ello, ¿no? Entonces, como le digo, sí me parece, y concuerdo con ustedes, que resulta urgente una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para clarificar este proceso de valorización de puestos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y desde este ente rector podemos actuar como aliados para poder aterrizar en una reunión con ellos, ¿no? Muchas gracias, Gianmarco, por la respuesta a las consultas indicadas por nuestros servidores el día de hoy. Finalmente, vamos con John González ya para finalizar la reunión del día de hoy. Sí, buenas tardes, estimado doctor y doctora. Muchas gracias por su exposición. Acá tengo... buenas tardes. ¿Podrías hablar un poquito más alto? No te escuchamos. A ver, ahora, doctor, ¿ahora me escucha? Ya, sí, ahora sí. Muchas gracias.
Sí, sí, doctor Gianmarco. Mire, respecto al tema de gestión de rendimiento, ¿no? Usted en su exposición ha mencionado que los niveles de productividad, de metas, van a ser establecidos tanto de manera de común acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Ujú. Esto suena bonito, ¿no? Pero la verdad que este es un problema que ya nosotros lo tenemos hace mucho tiempo. Le comento que hace muchos años se estableció un acuerdo producto de una negociación colectiva en que se debería evaluar y medir los niveles de productividad. Lógicamente, ahí se estableció que se debería recurrir a un tercero, ¿no? A una entidad especializada para que pueda establecer estas metas, estos objetivos de productividad, ¿no? Sin embargo, es bastante difícil, ¿no? Y la verdad es que, ¿qué ocurre en la práctica, ¿no? Ocurre que el empleador lo que quiere siempre es, bueno, que se mejoren ciertos niveles en la prestación de servicio, como por ejemplo el tema de los plazos, ¿no? A nosotros hace mucho tiempo nos vienen exigiendo o han salido normas que reducen algunos plazos en la atención de los títulos. Sin embargo, estas medidas que se adoptan de manera normativa no vienen acompañados de medidas que permitan el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? O sea, cómo mejorar quizás nuestros sistemas informáticos, hacerlos más ágiles, más rápidos, contratación de más personal, ¿no? Entonces, solamente con el personal que se tiene, los sistemas, las herramientas que se tienen, se pretende siempre. Entonces, eso que ha ocasionado que casi creo que la problemática es a nivel nacional, hay bastante exigencia para cumplir con determinadas metas, a pesar que eso implique que los trabajadores laboren más allá de su jornada ordinaria, ¿no? Y muchas otras cosas más. Por eso es que le digo que esto líricamente, o sea, suena bonito en el papel, ¿no? Pero en realidad es un tema complejo. No sé si la norma que usted señala o las directivas también están contemplando la intervención de algún tercero especializado para poder establecer estas metas de productividad. Otro punto que también tomé nota de respecto a su exposición, señalaba usted que con el pase, que es voluntario, según lo menciona, del personal al régimen de servir, me dice, se va a establecer pues nuevos cuadros remunerativos y todo lo demás. Le escuché mencionar que, por ejemplo, algunos conceptos como la CTS se incluiría en el concepto remunerativo, o sea, ya no se tendría el tema de CTS como dicho concepto, sino pasaría a integrar a la remuneración básica. Y no sé si solamente es CTS o es otros conceptos como gratificaciones. Y esto es una posición que, bueno, que no lo escucho ahora, sino también lo he escuchado siempre a los que tienen la posición en el empresariado privado, ¿no? Que debe desaparecer estos conceptos, ¿no? Que ya no están cumpliendo su fin. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, John. Bueno, en relación a la gestión del rendimiento, existe, como les dije, en la planificación de gestión del rendimiento yo defino metas conjuntamente con mi evaluador o mi evaluado, no dependiendo de la posición que yo tenga. Si es que yo no estoy conforme como evaluado de las metas que me han señalado, me han fijado, porque yo considero que yo no tengo consenso, puedo recurrir al superior inmediato para que las revise.
Otra garantía que tenemos es que en el seguimiento, si es que existen algunas causas objetivas, por ejemplo, el tema informático, se emitió una norma que ya no me permite cumplir las metas que yo inicialmente tenía previstas, no sé, una causa externa que no permite el cumplimiento de las metas que de común acuerdo se han establecido, se puede modificar las metas por esta causa objetiva. Entonces, eso también existe, ¿no? Y finalmente, otra de las garantías ya en la evaluación es que de considerar haber obtenido una evaluación que no correspondía, yo puedo solicitar al CIE, que es una comisión que tiene la entidad, que está conformada también por un representante de los trabajadores, la revisión de mi calificación, ¿no? Si es que aún así tengo disconformidad con los resultados obtenidos, puedo ir a apelar ante el Tribunal del Servicio Civil la desaprobación, en este caso, de gestión del rendimiento. Es decir, existen garantías, límites, parámetros para ello. Ahora, respecto al desarrollo normativo, la intervención de un tercero u otros aspectos que puedan darse en gestión del rendimiento, como les comentaba nuevamente, les digo que están siendo materia de revisión y actualización a través de una directiva que se va a aprobar en las próximas semanas de gestión del rendimiento, que están a cargo de la Gerencia de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil. Entonces, en tanto se esté revisando y aprobando todo este paquete normativo que también está asociado a gestión del rendimiento, no tenemos una regla o no podemos indicarles una regla clara de lo que va a ocurrir, pero lo que sí va a ocurrir es lo que les estoy comentando respecto a las garantías para recurrir, fijar metas o establecer disconformidades respecto a las calificaciones obtenidas en GDR. Esto sí está garantizado. Respecto a la inclusión de la CTS como un concepto remunerativo, o sea, la CTS forma parte de los beneficios de la Ley del Servicio Civil. Entonces, incluir la CTS como un concepto remunerativo nos llevaría a dejar de percibir la CTS. Entonces, como no ocurre ello, o sea, seguimos percibiendo la CTS, no se ha incluido como un concepto remunerativo, ya que los conceptos remunerativos están bastante delimitados, ¿no? Pero sí es una situación que vamos a tener en cuenta para poder evaluarla y, de ser el caso, proponer, ¿no?, una revisión de todo aquello que se está incluyendo como concepto remunerativo o no. Recordemos también que esta inclusión de conceptos remunerativos, fijación de valorización de puestos, es objeto de revisión de la Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. En buena cuenta, tanto gestión del rendimiento como el tránsito a la Ley del Servicio Civil es un proceso de largo aliento y de amplio desarrollo normativo, en el cual estamos trabajando para poder realizar este proceso y este tránsito de manera ordenada, correcta y, sobre todo, respetando y garantizando la igualdad de oportunidades y la meritocracia para los servidores públicos y para toda aquella persona que desee formar parte del servicio público bajo este régimen laboral, ¿no? Quiero agradecerles este espacio de conversación franco y ameno. La verdad que me llevo bastantes lecciones aprendidas y también bastantes situaciones, las cuales ustedes me han comentado a través de las preguntas, para poder ponerlas en mesa y ser debatidas en las próximas reuniones que tengamos en la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Ya. Muchas gracias, Silvana, gracias, Joan, y a todos los miembros del Sindicato de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. He tenido la oportunidad de coordinar con ellos, con algunos de sus representantes cuando trabajé en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y me da gusto nuevamente encontrarlos en este espacio. Y reiterarles, desde Servir vamos a prestar todas las garantías y todo el marco normativo claro y las reglas de juego claras para que este proceso de tránsito se lleve de una manera óptima y en restricto respeto de los derechos que tienen los trabajadores. Muchas gracias, Gianmarco, por tu exposición. Muchas gracias también a todos los participantes, y habiendo absuelto todas las consultas, a nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, agradecemos su presencia, les agradecemos también por conectarse y esperemos que todos y todas tengan el día de hoy un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, señora Luz, gracias, doctor Gianmarco. Espero seguir coordinando sobre este tema tan complejo que resulta para ustedes como también para nosotros. Esperamos seguir en coordinaciones y se pueda gestionar la reunión con el MEF para ver el tema de las compensaciones. Y gracias por la apertura.
Quedamos muy agradecidos por parte de nuestra organización sindical. Muchas gracias. Muchas gracias con todo. Gracias, Gracias. señor Johan Bye. Holgado. Gracias por la exposición. Hasta luego. Muy buenas Gracias. tardes. Hasta luego.